Hola, muy... I didn't know we'll play the intro. Que no te funciona esto. There is. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Sarah y estoy aquí con Carla Santiago, la abogada de Santiago Legal, aquí en Minnesota. Muchísimo gusto verte, encantada. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar contigo hoy. Por supuesto, tu trabajo es muy importante en este lugar, en este tiempo ahora. Gracias. Muchísimas gracias. De nada, muchísimo. Y muchas gracias a ti también por traerle este tema tan importante a la comunidad. Sí, por supuesto. Ok, tenemos muchas preguntas por ti hoy. La primera pregunta, por favor. ¿Qué debe hacer una persona si la detiene inmigración o ICE? Bueno, pues aquí hay dos aspectos. Está qué debe hacer la persona y qué deben hacer los familiares, porque es importante que esté preparado tanto la persona, ¿verdad?, como el familiar que va a estar afuera. La persona cuando es detenida es importante que sepa cuáles son los derechos que tiene. No tienen derecho a no hablar, a no entregar documentos y a pedir que le comuniquen con un abogado. Así que lo importante en ese momento va a ser mantener silencio y inmediatamente que le den acceso a un teléfono, pues comunicarse con su familiar si no tienen el número de un abogado para que contacten a una persona que le pueda asesorar. Para los familiares es muy importante que al momento de decidir qué van a hacer también se comuniquen con un abogado y que tengan a la mano, si es posible, el número de inmigrante, lo que le dicen el número de alguien, y si no, pues el nombre de la persona, con el número de la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, para nosotros poder entonces localizarlo, porque el primer paso, cuando una persona es detenida, llaman a la oficina a ver dónde está. ¿Sabes? Saber en qué lugar es que lo tienen ubicado para entonces poder comunicarnos a través de la detención, porque cada detención tiene sus reglas de cómo poder hablar con las personas que están detenidas. Así que es bien importante, lo primero es localizar a la persona. Sí, así es. Mira para la cámara un poquito. Okay. Ok. Segundo, ¿cómo puede una familia localizar a un familiar que crean que está detenido por inmigración? Inmigración ICE tiene una página en línea que se llama el ICE Locator, ICE Locator. Si lo buscas en Google y lo pones así mismo, te va a salir rápido, ¿verdad?, la página y vas a entrar ahí. Y ahí te va a pedir entonces el nombre de la persona. A veces hay que jugar con el nombre, porque si tiene dos apellidos, si tiene un segundo nombre, y el número de alguien. Hay personas que no saben el número de alguien, así que también hay una opción más abajo en la cual pueden poner la fecha de nacimiento, de qué país es la persona y el nombre, y ahí entonces uno le da y te va a decir dónde está. Pero es importante que las personas entiendan que cuando la persona es detenida no inmediatamente va a aparecer ahí. A veces pueden pasar 24 horas y la persona aún no aparece, porque cuando la persona la detienen, la van a llevar, por lo general aquí en Minnesota la llevan a Fort Snelling, que es donde tienen la detención principal y donde están las oficinas de ICE. Okay. De ahí le hacen el booking, lo registran y entonces lo pasan a la detención. Así que yo sé que es una solicitud difícil, pero hay que tener un poco de paciencia al principio, porque lo que la persona es trasladada al lugar no va a aparecer, pero hay que estar revisando en el ICE locator. Ok, y es importante que el gobierno compartir los nombres de quien está en el centro de detención, o no necesita que compartir el gobierno los nombres. El government, el presidente, el gobierno. El gobierno, que si tiene que compartir los nombres de la persona. Sí. Bueno, no hay una lista pública donde va a aparecer la persona. Sí, tienes que buscar entonces, escribir el nombre que estás buscando a la persona. No hay en la página de ICE no vas a poder encontrar, por ejemplo, una lista de todas las personas que están detenidas. No, tienes que saber el nombre de la persona y el número de alguien, o la fecha de nacimiento y el lugar donde la persona nació, el país de origen. Ok, gracias. Ok, ¿cómo son las condiciones en los centros de detención de inmigración? Pues es una buena pregunta, todo depende. Va a depender en qué estado se encuentren. Cuando la persona esté detenida, como te digo, primero lo llevan por lo general a la oficina principal de ICE y ahí pues le hacen el registro y luego lo transportan. En Minnesota nunca es bueno estar detenido, así que no hay ninguna detención que sea un lugar bueno para estar, ¿verdad?, porque estás restringido, estás sin tu familia. Pero en cuanto a quejas que he recibido de clientes, en Minnesota no hay tanta queja. Los centros de detenciones, por lo general, no he recibido quejas, ¿verdad?, donde haya maltrato o abuso, se les provee su comida. Muchas veces, si la persona tiene una condición, incluso se le pueden llevar los medicamentos. Sin embargo, hay otras detenciones fuera de Minnesota y pues situaciones que también han ocurrido aquí, donde pues no hay espacio suficiente, las personas no tienen una cama, no hay comida
¿verdad? Decente para darle, incluso no le dan sus medicamentos. Y pues nos dificulta mucho también que cada detención tiene su proceso para hacer llamadas, que a veces pues nosotros no podemos, abogados, no podemos llamar por la línea regular y hablar con ellos, tenemos que hacerlo a través de una línea legal. Así que todas estas cosas muchas veces dificultan el que nosotros podamos accesar a la persona y pues brindar, saber cómo están, en qué condiciones se encuentran y también poder darle una consulta. Pero de eso es que nos encargamos en la oficina, ¿verdad? Lo primero es localizar a la persona, revisar cuáles son las reglas del centro de detención y comunicarnos lo más pronto posible. Y mientras tanto, pues tener una persona de contacto que esté fuera para que nos ayude a empezar a localizar la información que necesitamos, los documentos que van a hacer falta si es que tiene un proceso. Porque muchas veces primero trabajamos con el familiar y una vez nos podemos contactar con el detenido, pues entonces hablamos también con él. Pero generalmente es muy difícil para cuidar con la gente que está en estos centros por la salud, medicamentos, todos. Está difícil cuando está allá. En algunas dan su mejor esfuerzo por proveer el servicio. Muchas veces la persona pues no le dan su medicamento porque las personas a veces llegan con sus propias condiciones. Yo sé que aquí en Minnesota muchas veces le podemos llevar los medicamentos a la oficina central de ICE y se los proveen, pero sí hay otras detenciones en otros estados donde es mucho más difícil el proceso. Pero se supone que sí, que se le proveen los medicamentos. Una cosa, ¿verdad?, es lo que deberían, pero otras veces lamentablemente pues no ha sido así. Y mucho más en estos centros donde ya no hay espacios y las personas están, ¿verdad?, acumuladas aquí, no hay espacio suficiente y entonces ahí es que empiezan a transportarlas de un centro de detención a otro. Y eso está ocurriendo bastante. Sí, pero tengo diabetes, presión de sangre. Estas condiciones fue muy peligro en este centro. Pienso que sí. Sí, si la persona es detenida, a veces no tiene los medicamentos con ella. Así es que hay personas que necesitan medicamentos inmediatamente. Por eso es que una de las preguntas que nosotros hacemos es si la persona tiene alguna condición, necesitas un medicamento para tratar de actuar lo más pronto posible para que ese medicamento le llegue. Pero sí han ocurrido situaciones donde la persona pues no recibe sus medicamentos a tiempo y pues ha tenido consecuencias devastadoras. Gracias. Tengo más preguntas, otras preguntas. ¿Es diferente el proceso cuando el familiar está todavía en su país comparado con cuando ya está en los Estados Unidos sin documentos? El proceso para petición a un familiar es muy distinto. Okay. Y todo va a depender también de si la persona se encuentra fuera de los Estados Unidos, el proceso es una petición familiar y una vez esa petición familiar es aprobada, pues entonces a través de la embajada o consulado se hace una entrevista y el proceso para entonces venir a los Estados Unidos. Ahora, si la persona está en los Estados Unidos, también va a depender de varias cosas. Va a depender de cómo entró. Si la persona entró con o sin documentos, eso hace una diferencia muy grande. Y la otra diferencia va a ser quién es el familiar. Si es el mamá, si es un hermano, si es un hijo, si es un hijo mayor de edad, si es un hijo menor, si es un hijo casado o si es un hijo no casado. Así que eso va a afectar no solamente el proceso, si es que pueden hacer una petición, lo que se llama un solo paso, ¿verdad? Que pueden hacer la petición y el ajuste de estatus en uno solo, o si solamente se puede hacer la petición, a veces que hay que hacer un perdón, si la persona entró sin documento o tiene algunas otras restricciones, a veces hay que pedir un perdón por esa situación, entonces antes de salir de los Estados Unidos a hacer su proceso consular. Así que depende del familiar que sea que se está tratando de peticionar. También va a depender de eso, de quién sea el familiar, cuánto tiempo le espera. O sea, hay personas que son familiares inmediatos, como, ¿verdad?, hijos menores de edad, esposos y esposas, son familiares que son inmediatos y las visas a veces están disponibles. Sin embargo, en otros casos hay unas listas de espera que se llama el boletín de visa y todo va a depender de cuántas visas sobre esa categoría al año sean aprobadas. Vamos a decir que categoría, no sé exactamente ahora mismo el número, vamos a decir que la categoría de hermanos se aprueban 50,000 al año. Hay que revisar el boletín, pero esto es un ejemplo. Pues cuando una vez llegan a ese límite, todas las personas que están esperando se acumulan para los próximos años y hemos visto, ¿verdad?, hermanos que están esperando más de 17 años, 20 años, depende del país, de donde sea. Porque esa es otra. También va a depender de qué país son. Hay países que tienen unos números y hay países como por ejemplo China, que son tantas las personas que vienen, ¿verdad?, que las listas son mucho más largas. Tengo amigos, se llaman Dreamers. ¿Qué piensas de eso? Pues el DACA ha sido bien controversial, ¿verdad?, en los últimos años. Sí. En este momento el DACA se puede renovar, no se puede pedir un DACA nuevo. Sí los están aceptando, no los están procesando. Sí.
Así es que pues están estancados en esa parte. Otra cosa bien importante que la gente entienda es que tener DACA no significa tener residencia. Estas personas pueden permanecer en los Estados Unidos, tienen ciertas protecciones y pueden trabajar, pero el proceso para convertirse en residente no es tan fácil. Todo va a depender, ¿verdad?, de si tienen otro familiar que les pueda auspiciar. Cuesta mucho. El precio es mucho. Todo ¿Qué depende. cuesta? Sí. Así que digo, esto es una inversión. Si tú puedes invertir en convertirte en residente, es mejor que tener un estatus que es como un limbo legal, porque no eres una persona sin documentos, pero tampoco eres un residente y no te puedes convertir en ciudadano. Hay maneras, hay personas que sí lo pueden hacer. Hay una opción que se conoce como un parol. Hay muchos dreamers que pueden viajar por distintas razones. Si les aprueban ese viaje y cuando entran, entonces podrían ajustar en los Estados Unidos. Por ejemplo, un papá dreamer que sale de los Estados Unidos y regresa, entonces puede ajustar a través de su hijo. Hay opciones, pero cuando se dan estas opciones, pues hay que analizar, ¿verdad?, cuál es la ventaja, y la inversión muchas veces es mejor, ¿verdad?, para no permanecer en ese limbo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con quién uno hace la inversión, porque hay muchos fraudes de inmigración, hay muchas personas que se hacen llamar notarios o paralegales, que no son autorizados a ejercer el derecho, ¿verdad?, para practicar en los Estados Unidos, y pues le toman el dinero a las personas y no hacen el trabajo. Y como no tienen que estar reportándose ni dándole cuentas a un bar, a un tribunal supremo, pues cometen este fraude y se desaparecen. Así que es importante que usted esté seguro que la persona que le va a estar ayudando en su proceso es una persona que está autorizada. Ya, me busco con cuidado por un abogado si estoy en esta situación, ¿sí? Es muy importante que consulte con un abogado. Yo sé que hay personas que hay peticiones en las cuales no hace falta tener un abogado, incluso las puede hacer uno mismo, pero esto es un tema bien delicado, es un tema del cual depende tu futuro y el de tu familia. Así que yo siempre le digo a las personas, primero, al menos tenga una consulta con un abogado para que entiendas realmente si es un proceso para el que cualifica y cómo es el proceso, porque esa es otra. Estas personas a veces te someten a procesos para los cuales no cualificas y terminan trayendo consecuencias devastadoras, como por ejemplo te expones a que te vayan a arrestar porque no cualificabas y te lo negaron, o a que te tomen el dinero y realmente no hagan nada por ti. Sí, que al final se sale más caro, ¿verdad? Entonces, el fraude, más tener que entonces arreglar la situación a través de un abogado. Y tu dinero está en la basura. Y tu dinero está en la basura. Sí, por eso la persona se desaparece. Necesita una abogada que tiene todo de la experiencia el en la contacto. universidad, la misma de Carlos Santiago. Así Y no es. solamente eso, sino que también pues una persona que, digo, además de la ética de la profesional que uno tiene, pero tienen una autoridad más grande vigilando el trabajo que uno hace. ¿Cómo se y eso comunican? es muy importante. ¿Cómo se comunican? En contacto. Sí, Carlos Santiago, al número. Para consultar el caso pueden comunicarse con Santiago Legal. El número es 612-810-7403. Muy bien. Tengo un poquito más preguntas si tienes tiempo. Claro que sí. Ok, gracias. Claro. Ok. Esta es una situación un poquito diferente. ¿Qué es la visa U y para quiénes? Mira, la visa U se creó para personas que son víctimas de delitos en los Estados Unidos. Ciertos delitos específicos que están bajo la ley, por ejemplo, la violencia doméstica, asalto grave, violación y otros, algunos tipos de fraude, secuestro. Y una lista sigue, ¿verdad? Es una lista bastante explícita. Y si tú has sido víctima de uno de esos crímenes, entonces la ley te protege. ¿Para qué se creó? Para que las personas no se queden calladas. Muchas personas que son inmigrantes y no tienen documentos están siendo víctimas de delitos y no lo están reportando por miedo a ir a las autoridades y que fueran ellos detenidos y sufrir pues las consecuencias. Así que se crea esta ley. Y bajo esta ley, primero que es confidencial, la persona de la que tú eres víctima, ¿verdad?, no tiene que saber que tú estás haciendo este tipo de proceso. Y puedes aplicar, primero hay que hacer una certificación con la policía para demostrar que sí cualificas, porque es un delito de los que cualifican y que has cooperado con ellos. Y si ellos certifican que eso es así, entonces pues, es que el segundo paso ya sería solicitar tu visa. Y es cuando te has sido víctima de un delito que te ha causado daño físico o un daño emocional. Y estas personas sí son protegidas y pueden entonces, a través de eso, algún día podrían incluso lograr la residencia, si es que cualifican. Y el beneficio es que no tienes que salir de Estados Unidos para arreglar tus documentos. Incluso personas que han sido deportadas anteriormente pueden utilizar esta forma, ¿verdad?, para poder aplicar y lograr sus documentos.
pero hay unos requisitos bien estrictos y bien específicos, así que siempre es importante asesorarte bien y estar seguro de que cualificas para intentar, ¿verdad? Ese tipo de visa. Okay. ¿Y qué tipo de delitos pueden calificar para una visa U? Te mencioné algunos anteriormente, pero por ejemplo están los delitos de extorsión, fraude, secuestro, violencia doméstica es muy común, los asaltos, por ejemplo asaltos a mano armada, entre otros. Estos tipos de delitos trata humana es otro de ellos. Así que hay una lista específica que te la provee en la misma ley y ahí te dice entonces cuáles son esos tipos de delitos. Así que no es cualquier delito, no es por ejemplo si tienes el vehículo estacionado y te lo llevaron, eso no es un delito que cualifica. Lo digo, ¿verdad? Porque recibo muchas veces personas que se quieren orientar sobre eso, son delitos contra ti o contra personas que son tus familiares directos. Por ejemplo, si a un hijo tuyo fue víctima de alguno de estos delitos, podría cualificar también, igual que su hijo. Así que es algo bien importante que la persona pues, se eduque en cuanto a si ese tipo de delito que le cometieron contra ellos cualifica, porque te puede dar muchas oportunidades. Sí. Ok. ¿Y qué significa eso de que la persona debe cooperar con la policía o la fiscalía para la visa U? Pues uno es reportarlo. Así que si no tienes un reporte con la policía, no puedes pedir una visa U. Sí. Y pues muchas personas ahí es donde está el problema, porque hay personas que tienen miedo a acudir a las autoridades y no saben que para eso se crea esta ley, ¿verdad? Que es para protegerlos y que puedan hablar y acudir donde las autoridades. Hay otras que piensan que le van a avisar a su agresor, la persona que le hizo daño, y eso no es así. Y estos mitos son los que hacen que las personas tengan este miedo de reportar estos sucesos. A veces todavía viven con el agresor y no se atreven a ir para allá. Así que una es reportarlo y la otra de cooperar no significa que la persona termine arrestada o si no, eso es decisión de las autoridades, pero que cuando la policía le quiera entrevistar o le quiera hacer preguntas, la persona sí esté disponible para ello. Yo soy una gringa y tengo miedo cada tiempo que la policía está aquí de ICE. Y no tengo problemas. Yo soy una persona de los Estados Unidos. Pero cuando estas personas están cerca de mi cuerpo, tengo miedo en mi cuerpo. Es Claro. real. Es la realidad. Imagínate usted que tiene documentación y las personas sin documentos pues se intimidan. Es intimidante, ¿verdad? Y es importante, por eso es que yo siempre digo, mira, si no te atreves a ir, al menos oriéntate, para que entonces tengas el apoyo de un profesional que sabe cómo manejar el caso, para que entonces puedas ver si tienes esa oportunidad, porque si fuiste víctima, tienes derecho. Sí, tienes derecho. Ok, para la última pregunta, ¿cuáles son los mitos más comunes que escuchas sobre la visa U? Los mitos más comunes que escucho sobre la visa U. Bueno, uno es que es una visa, automáticamente te vas a convertir en residente una vez te la aprueben. Eso es un mito, eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso no es correcto. Hay un proceso, hay que hacer una aplicación, tienes que esperar algunos años en los que las procesan y una vez te la autorizan, te la aprueban, entonces tienes un periodo de 3 años en los cuales tienes que estar viviendo en Estados Unidos para luego aplicar para tu residencia. Okay. Hay otro mito en el cual las personas muchas veces me dicen, pero es que le van a mi agresor va a saberlo, le van a avisar que yo estoy solicitando, le van a pedirle su opinión y eso no es correcto. No le van a pedir al agresor que opine o que se exprese o que se defienda, eso ya es el proceso criminal, eso es aparte, pero para la visa U eso no es correcto. Eso no es correcto y tampoco automáticamente tienes un permiso de trabajo. El permiso de trabajo tienes que esperar a que se determine una etapa que se llama prima facie, que es la primera fase, que la cara del documento o del paquete se ve que podrías cualificar. Una vez UCI determina eso, entonces es que te podrían aprobar un permiso de trabajo. Así que esos son algunos mitos bien importantes sobre la visa. Otro es que las personas no pueden tener deportaciones y eso no es correcto. Hay unos perdones que se pueden pedir dentro de la visa U que te ayudan entonces a que no tengas que pasar por el proceso de tener que salir de Estados Unidos y te ayudan a que cualifiquen aunque tengas eso. Pero siempre es bien importante que evalúes cuál es tu historial de inmigración para saber si puedes algo para lo que puedes cualificar. Bueno, si necesitas ayuda con por favor, llamado con Santiago Legal, con Carla. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Y el número de teléfono otra vez es 612-810-7403. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, encantada. Y estamos aquí a la hora. Muy amable, gracias.